Estudiantes de tercero y cuarto medio del diferenciado del taller de literatura, los saluda la profesora Catalina, que hace tiempo que no habíamos tenido contacto porque la semana pasada fue feriado, así que no tuve que mandarles material. A partir de ahora, eso sí, vamos a tratar de ir trabajando de una forma más continua, ¿bien? Para ir avanzando en el diferenciado. Les comento que estuve leyendo sus cuentos de la guía anterior, el ejercicio del problema de escritura, en el que tenían que transformar, ¿se acuerdan? Un cuento maravilloso con toques machistas y tenían que transformarlo. Y la mayoría estuvieron bastante buenos, así que aprovecho de darles mis felicitaciones por ese trabajo. Entonces, vamos a introducirnos a esta nueva unidad que vamos a empezar a trabajar ahora. Recuerden que nosotros habíamos estado trabajando con narrativa, ¿cierto? Primero hablamos como de la literatura en general, vimos las funciones de la literatura y luego empezamos a trabajar con cuentos, vimos estructuras del cuento, ¿cierto? Los analizaron, leyeron, escribieron. Así que ya como la estructura del cuento en sí la conocen bastante. Entonces ahora nos vamos a ir a los tipos de cuentos, ¿bien? Porque aquí vamos a conocer otro tipo de elementos que son importantes que ustedes manejen para esta asignatura, para este diferenciado, ¿bien? Así que vamos a empezar. Vamos a estar trabajando primero con 6 tipos de cuentos. Tenemos estos 3, maravilloso, fantástico, de ciencia ficción, y el policial, de terror y el realista. Bien, entonces, vamos a empezar con el maravilloso. Acá yo les muestro un ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, todos lo conocemos, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de tipos de cuentos, pero en realidad yo les voy a hacer como la introducción de tipos de mundo, que yo me imagino que, sí, yo me acuerdo que con cuarto medio lo vimos el año pasado, y me imagino que tercero medio lo habrá visto también en algún momento, y si es que no, vamos igual ahora a hacer como un comentario de cada uno, bien, para que los entiendan. Y sin duda, como ustedes han consumido cine sobre estos tipos de mundo, han leído igual, tienen ese conocimiento. Ya no es algo de que estén así como en cero, sino que es parte igual de la cultura en la que vivimos, conocer estos tipos de mundo, por las películas, las series, qué sé yo. Así que vamos a comenzar con el mundo maravilloso, donde se nos presenta un mundo donde todos los elementos forman parte de una fantasía, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con duendes, con hadas, con animalitos que hablan, con magos, qué sé yo. En este mundo todo sale de lo normal, todo sale de la realidad, y a través de algo que se llama pacto de verosimilitud, yo como lector acepto toda esta fantasía como algo posible, ¿bien? Porque por supuesto lo que pasa en el mundo maravilloso no pasa en nuestro mundo cotidiano, ¿cierto? Nosotros no andamos por la vida hablando con los animales, o sea, sí, pero que ellos nos respondan no pasa mucho, ¿cierto? Entonces, no forma parte de nuestra cotidianidad, pero somos capaces de aceptarlo igual. Entonces, ese sería el mundo maravilloso. El segundo tipo de mundo que vamos a ver es el mundo fantástico, donde también nos encontramos con eventos que salen de la normalidad, pero a diferencia del mundo maravilloso, en el mundo fantástico sí hay un quiebre con la realidad. No hay una aceptación tan fácil como la es en el mundo maravilloso, ¿bien? Sino que tanto lectores como los personajes del mundo narrado rechazan estos elementos fantásticos o maravillosos que aparecen. Acá yo les muestro un ejemplo, me imagino que ya lo identificaron, ¿cierto? Porque todos y todas debieron haber leído la Metamorfosis de Franz Kafka, donde Gregorio Samsa un día despierta y está convertido nada más ni nada menos que en una cucaracha. Y por supuesto él rechaza esta transformación, lo saca de sí. Por supuesto no dice, mira, hoy soy una cucaracha, qué bueno, no, sino que le parece muy mal, su familia también lo rechaza. Hay un quiebre con la cotidianidad, ¿cierto? Y es notado tanto, repito, por los lectores como por los personajes del mundo narrado. Bien, continuamos entonces con el mundo de ciencia ficción.
Esto tiene que ver con el uso de la tecnología, con la vida en otros planetas, ¿cierto? Con cómo el avance no sé, de la informática o de la tecnología nos hace, em, nos hace progresar, porque, bueno, vamos a ver que tenemos dos tipos de ciencia ficción, una que es como positiva y otra que es más negativa, que habla como de la utopía y la distopía, ¿cierto? Que hay muchas películas de ciencia ficción que hablan sobre eso, sobre la distopía, sobre cómo los avances científicos y tecnológicos terminan perjudicando a la raza humana, ¿cierto? Y provocan desastres nucleares o qué sé yo. Entonces, el mundo de la ciencia ficción tiene que ver con esto, ya con la tecnología, con la vida en otros planetas, con el contacto con otros seres, y cómo esto puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. Seguimos entonces con los otros tipos de cuentos o de mundos, de cuentos sería más esto, que son el policial. El policial, bueno, una temática más o menos repetitiva, ¿cierto? Aquí tenemos a estos señores que están investigando algo, quizás, no sé, pues, ¿qué habrá ahí? ¿Qué creen ustedes? Un muerto, quizás, ¿cierto? ¿Quién habrá matado a este señor? Y pareciera que este es como, no sé, un detective y este otro quizás es un testigo, qué sé yo. Entonces, en el cuento policial hay una trama que siempre es como, no sé si, no quiero decir que siempre es lo mismo, pero hay un eje que es como buscar dilucidar un misterio, ¿cierto? Un asesinato, un robo, un crimen, qué sé yo. En el fondo es eso. Luego, en el mundo de terror, bueno, yo esto se lo estoy hablando así como muy a la rápida ya, porque después vamos a ir viendo tipo por tipo, ¿bien? Y vamos a ir, y van a leer un cuento de ese tipo y van a crear un cuento, entonces vamos a ir eh, trabajando de forma más detallada, pero esto es una introducción, ¿bien? Continúo entonces. El cuento de terror, aquí tenemos un payasito para que sueñen con él en la noche. Un payaso bien perturbador, ¿cierto? El cuento de terror, bueno, ¿cuál es su finalidad? Provocar miedo, provocar espanto, ¿cierto? A través de elementos espeluznantes, oscuros, diabólicos, qué sé yo. Entonces, todo lo que nos saca un poco como de nuestra zona de confort, de nuestra zona de tranquilidad, lo que nos inquieta vendría siendo el cuento de terror. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos el cuento realista. Que el cuento realista ya se adapta totalmente con nuestro mundo cotidiano y lo que hace es presentar un mundo cotidiano, común y corriente, como en el que vivimos ustedes y yo, pero de una forma más detallada. Bien, entonces acá tenemos si se fijan esto, una pintura de estilo realista, donde se muestra como, esto es como una fotografía, ¿cierto? Una fotografía de unas personas trabajando en el campo, se ve muy bien lo que están recogiendo, sus ropas, el entorno, ¿verdad? Miren, está muy detallado. Entonces, en el fondo, el mundo realista lo que pretende es representar la realidad tal y cual es, ¿bien? Y eso se hace a través de la descripción. Entonces, el cuento realista consta de muchas descripciones detalladas para que nosotros como lectores seamos capaces de visualizar bien lo que se nos quiere presentar. Bien, y esos serían los 6 tipos de cuentos que vamos a estar trabajando en esta unidad. Y entonces van a trabajar ahora. Entonces en su cuadernito van a responder esta guía, que es la cuarta guía que hacemos en el diferencial. Imagínense, recién la cuarta guía. Así que la van a hacer bien a conciencia, ¿bien? Tienen que hacer, miren, 3 cosas solamente. Primero, a partir de tus conocimientos previos y de lo comentado anteriormente, recuerdo lo que les dije, ustedes tienen conocimiento sobre esto porque han visto películas, porque han leído, porque ven series, porque han escuchado cuentos, qué sé yo, tienen ese conocimiento previo. Entonces van a escribir una definición de al menos 3 líneas para cada tipo de cuento. Entonces, 3 líneas para el cuento policial, 3 líneas para el cuento de terror y así los 6, ¿ya? Entonces, a partir de
cómo ustedes, si ustedes tuvieran que explicar qué es, ¿cómo lo explicarían? ¿Ya? Entonces podrían responder a la pregunta para que se les haga más fácil. ¿Qué entiendo por cuento de terror? ¿Qué entiendo por cuento realista? ¿Qué entiendo? ¿Ya? Entonces sí, y dan una respuesta de 3 líneas, por lo menos. ¿Bien? Lo segundo que van a hacer es meterse a internet y buscar 3 autores que sean representativos de cada estilo de cuento. Entonces, ustedes van a decir, ya, de cuento de terror tenemos a este autor y a este otro autor. Bien, entonces 3 para cada uno. Y de esos 3, de esos 3 van a elegir uno y van a escribir el título de un cuento que haya escrito ese autor. Por ejemplo, el que ustedes van a encontrar acá en el cuento de terror o en el cuento fantástico quizás. No, bien, en el cuento de terror, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe y 2 más. Entonces de esos 3 van a elegir uno solo y van a escribir el título de un cuento de uno de esos autores. Entonces Edgar Allan Poe, no sé, ¿qué cuento? El corazón del ator, ese es un clásico, ¿cierto? Ya. Y por último van a responder, esto para saber, ¿cierto? Hasta el momento, ¿qué tipo o qué tipos de cuentos llaman más tu atención y por qué? ¿Ya? ¿Qué les gusta más? ¿Qué tipo de mundo les atrae más y por qué? ¿Bien? Así que eso es todo lo que tienen que hacer y tienen plazo hasta el martes, hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Para que trabajen ahí. No es mucho lo que tienen que hacer. Esto recuerden que es una introducción. A mí me interesa que nos situemos en el trabajo que se viene para que esto vaya tomando forma, ¿bien? Así que eso sería todo, chiquillos y chiquillas. Espero sus trabajos, que hasta el momento lo están haciendo bastante bien. He recibido de la mayoría. He estado escribiendo a quienes no me han mandado. Así que eso, pues que esté muy bien, les mando un abrazo y ya nos estaremos viendo en algún momento. Adiós.